Bueno, mi nombre es Jesse Figueroa, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telemática. Mi nombre es Omar Reyes, estudiante de la carrera en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Bueno, nuestro proyecto para el laboratorio de electrónica consiste en un sensor de distancia usando el ultrasonido. En este caso hemos usado dos sensores, emisor receptor, y el rango en que medimos es desde 25 centímetros hasta una distancia de 3 metros. Bueno, nuestro proyecto también podía usar dos tipos de alimentación, ya sea de corriente alterna o mediante una batería. En nuestro caso vamos a usar el de una batería, ya que haría un proyecto un poco más rentable. Bueno, el video también va a contener varias etapas, ¿no? En primera instancia vamos a hacer una pequeña descripción de los componentes y de las etapas que tiene nuestro circuito. Asimismo, como una explicación de en qué consiste el ultrasonido. El ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro auditivo del oído humano, que es aproximadamente 20.000 Hz. Los ultrasonidos son antes que nada sonido, exactamente igual que los que oímos normalmente, salvo que tienen una frecuencia mayor que la máxima audible por el oído humano. Esta comienza desde unos 16 Hz y tiene un límite superior de aproximadamente 20 kHz, mientras que nosotros vamos a utilizar sonido con una frecuencia de 40 kHz. Bueno, ahora seguimos con la descripción del circuito medidor de distancia. Bueno, esta descripción va a ser de la siguiente manera. Se van a mostrar imágenes de dichas etapas dentro de nuestro circuito, más una breve explicación. Esta explicación va a ser de una manera clara y concisa para su mayor entendimiento. La etapa generador de pulso consta de dos resistencias variables, dos capacitancias y el integrado 555, el cual a su salida genera un pulso con una frecuencia de 40 kHz imperceptible al oído humano. Este ultrasonido de 40 kHz es enviado por 1 milisegundo y con pausas de 62 milisegundos al transmisor ultrasónico, que luego envía dicho pulso hacia el objeto tratando de detectarlo. Bueno, la siguiente etapa a analizar es la etapa de sensores. Bueno, esta etapa consta de dos sensores, el transmisor denominado TX y el receptor denominado RX. Bueno, una vez pasada la etapa generadora de pulso, el pulso ultrasónico con frecuencia de 40 kHz es enviado al transmisor. Luego del transmisor, este pulso se encarga de detectar la presencia de cualquier objeto colocado a una distancia mínima de 25 centímetros en adelante, para luego, si detecta el objeto, enviar el pulso de retorno hacia el receptor y luego pasar a la siguiente etapa. Debido a que la señal ultrasónica que se recibe es de muy pequeño valor, necesitamos de una etapa amplificadora. En este caso, dos etapas. Nuestra primera etapa amplifica 100 veces, mientras que la segunda lo hace 10 veces, dándonos un total de una señal de entrada amplificada 1000 veces, para luego ser enviada a la siguiente etapa. Bueno, nuestra siguiente etapa es la etapa de detección de señal. Esta etapa se encarga de detectar la señal ultrasónica recibida. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un circuito de rectificación de media onda con diodos de barrera Schottky. ¿Por qué usamos estos diodos? Lo usamos ya que ellos manejan altas frecuencias y ya que las señales que estamos manipulando rondan en el orden de los 40 kHz, era más adecuado usar este tipo de diodos. Nuestra siguiente etapa es la etapa comparadora de la señal amplificada. Bueno, esta etapa consta de un amplificador que es usado como un comparador. Es decir, en nuestra entrada negativa tenemos un voltaje referencial, mientras que a la entrada positiva llega la señal amplificada. Bueno, el fin de esta etapa nada más es que a nuestra salida nos bote un voltaje entre 0 y 9 voltios dependiendo de la comparación. Pero a la salida tenemos una resistencia, cuyo fin es el de reducir esta salida que está en máxima de 9 voltios a un mínimo de 5 voltios. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerla encajar con la entrada de señal del circuito de retención, que está oscilando entre un voltaje de 0 a 5 voltios.
Nuestra siguiente etapa es la etapa de retención de señal o de medición de tiempo. Bueno, esta etapa consta de un flip-flop tipo D, cuyo único propósito es el de controlar nuestra emisión de pulso ultrasónico, ya que nuestro pulso ultrasónico se envía en 1 milisegundo y con pausas de 64 milisegundos. Entonces este flip-flop se encarga de controlar esos espacios de tiempo para evitar así receptar una señal errónea cuando esté en presencia de un objeto o en la no presencia de un objeto. La etapa de PIC considerada nuestra etapa principal dentro de nuestro circuito, debido a que aquí ocurre la conversión de señales analógicas a digitales, es decir, los pulsos eléctricos a bits, que luego van a ser mostrados en la etapa de display. Bueno, debido a la complejidad del algoritmo, hemos decidido no explicar el algoritmo en el video, pero sí se encuentra explicado dentro de la carpeta final. Bueno, nuestra última etapa corresponde a la etapa de los LED de 7 segmentos. ¿Cómo funciona esta etapa? Básicamente nuestros LEDs son activados por 3 amplificadores BJT, que bueno, debido a las corrientes enviadas a través de los pines del PIC, activan dichos LEDs. Y bueno, y los otros terminales del PIC son los que envían los datos convertidos ya de señales analógicas a señales digitales, en este caso los bits, para ser mostrados finalmente en el display. Y lo que nos muestra es la distancia con un mínimo de 25 centímetros y un máximo de 3 metros. Estamos haciendo la demostración de cómo funciona el proyecto. La distancia mínima que mide es 25 centímetros, se lo puede observar en el display, los 25 centímetros. Aquí tenemos un metro de 25, nos indica los 25 centímetros. Movemos el objeto, va variando la distancia en el display. Llegamos a una distancia de 58 centímetros, la cual nos indica en el mismo display. Vamos a proceder con la puesta en funcionamiento del sensor de distancia ultrasónico. Lo encendemos. Por el momento tenemos 3 rayas, que esto nos indica un error, debido a que el objeto que está frente al sensor está demasiado lejos, por lo tanto no hay una lectura, no se recibe una señal en el sensor receptor, y de aquí que nos da el error. Este error, al colocar un objeto vamos a tener una distancia, ¿sí? En este momento solamente he puesto la mano enfrente del sensor. Si yo obstaculizo lo que es el sensor receptor, igual no nos va a dar una medida exacta, una medida correcta, ¿ya? La distancia mínima que sensa es de 25 centímetros. Vamos a proceder a realizar distintas mediciones. Para esto vamos a hacer uso de un flexómetro para comprobar que la medida que nos muestra sea real. Entonces procedemos a poner un objeto a 30 centímetros, correcto. Colocamos un objeto a 30 centímetros, verificamos la lectura que nos da en este momento es de 31 centímetros. Movilizamos el objeto, en este caso lo vamos a ubicar a 70 centímetros. El display nos da una lectura de 68 centímetros. Movilizamos una vez más, vamos a poner el objeto en 95 centímetros. La lectura que nos da es de 94 centímetros. ¿Sí? Hemos realizado 3 medidas distintas. La longitud que nos ha indicado se aproxima bastante a la real, diferencia de 1 centímetro en cada lectura. Bueno, esto se lo podía ajustar aquí con lo que es el potenciómetro.
Esto fue la demostración del funcionamiento de nuestro sensor.